Hoy me vine a volar un rato en este lugar, hoy 1 de enero de 2023, con este amigo. Estoy haciendo mi primer vuelo del año, aprovechando por supuesto en desearte un feliz y próspero 2023 lleno de muchas dichas para ti y los tuyos. Un 2022 que nos ha marcado a muchos y que aún sigue marcando a raíz de una guerra sin sentido, políticas y sistemas causando más pobreza y riqueza para un grupo privilegiado. Es decir, más desigualdad social, crisis económica, crisis climáticas. En fin, esperamos que este 2023 sea por lo menos el inicio de cambios positivos para un futuro mejor, lleno de salud, igualdad, prosperidad, más ayuda al necesitado. Seamos conscientes que nosotros, en este hermoso planeta Tierra, cada uno de nosotros podemos dar nuestro grano de arena para que el mundo sea mejor para todos. Después de este mensaje que te acabo de dar y espero que reflexiones, quiero enfatizar el propósito de este video después del intro. Como ves y sabes, tengo un DJI Mavic Air 2 recientemente, por cierto, y que es mi primer dron de DJI. Te dejo el video aquí arriba a tu derecha con esa primera experiencia. Y por supuesto mi Fimi, el X8S 2020, que fue el dron precursor de este canal. También te dejo algunos videos sobre ello arriba a tu derecha. A mucho tiempo siempre lo he querido, tener este Mavic Air 2 desde que fue lanzado, porque tiene lo que necesito y todavía lo cumple y lo hace. Y yo no soy el único que lo tengo, obviamente. Hay muchas, pero muchas personas como yo, pilotos recreativos y hasta profesionales para asuntos de trabajo. Yo me atrevo a decir que este dron, cuando fue lanzado, marcó una tendencia fuerte a lo que se refiere a tener un dron para creación de contenido para redes sociales, por sus especificaciones, y que las principales son, por supuesto, hacer video en 4K 60 cuadros por segundo, señal de transmisión con 1080 a 30 fps, fotografías DNG de gran calidad, perfiles de color como el de Cinelight, que nos entrega los colores reales para una edición más abierta o con más campo de edición, buena durabilidad de la batería, sensores anti-obstáculos y modos de seguimiento. Un dron creado para cubrir diferentes necesidades en su tiempo para nosotros como pilotos recreativos. Este dron marcó la pauta, tanto así que sacaron su versión Mavic Air 2S con un sensor un poco más grande, y las demás especificaciones es lo mismo, cambiando las versiones de sus características por un simple marketing. Un marketing que en los últimos tiempos DJI ha crecido de una manera agresiva, con nuevos productos y versiones en intervalos de tiempos cortos, y todo por el consumismo agresivo que vivimos y que mucho hablo en alguno de mis videos. Aunque no es oficial, yo podría decir que el Mavic Air 2 llegó a su fin, y lo digo porque hasta la publicación de este video ya no está en la venta en la tienda online de DJI, indicando hace poco que no está disponible en tu región. Pero ya algún tiempo atrás solo decía que estaba fuera de stock, y ahora pusieron esto de que no está disponible en tu región. Ahora bien, hablé directamente con el personal de postventa de DJI, que si bien no dijeron que no estaba descontinuado, me confirmaron algo que diría yo sería lo mismo. Pues me indicaron que hasta los momentos dejaron de fabricar el Mavic Air 2 porque estaban más enfocados o encaminados a la fabricación únicamente del Mavic Air 2S, del Mini 3, del Mini 3 Pro, del Mavic 3 Classic, y que muchas regiones dejaron de tener disponible el Mavic Air 2. ¿Qué tal? Nuevas versiones, nuevos modelos, y dejaron de fabricar el antiguo Mavic Air 2 que salió a 2 años. O sea, si esto no es descontinuar un producto, entonces dime qué será. Viendo tal respuesta, les pregunté que en mi caso, que compré este dron en junio del año pasado con car refresh, o sea con reemplazo, qué garantías me ofrecían de un reemplazo de un dron que dejaron de fabricar. Entonces me pasaron con el departamento encargado de car refresh, y ellos me aseguraron que sería atendido igual, que si bien no estaban fabricando, podría estar seguro de que sería atendido de igual forma.
Para mí no tenía ningún sentido porque les dije que quería extender el Car Refresh Plus como un reemplazo, que eso sería del 2023 a 2024, si ya estamos a principios de 2023 y que ya mucho antes, finales de 2022, dejaron de fabricarlo. Pensando yo también que hay nuevas regulaciones y legislaciones para estos drones y que el Mavic Air 2 no entraba en esas nuevas leyes por no tener un marcaje de clase y Remote ID. Es evidente que descontinuarán este dron específicamente. Y tenía lógica que se enfocaran o se encaminaran solo en fabricar el Mavic Air 2S, el Mini 3, Mavic 3 Classic, etcétera, que podían tener un marcaje de clase y Remote ID. En la verdad no tenía confianza y no era creíble lo que me querían decir, ya que no estaba descontinuado supuestamente por DJI, pero dejaron de fabricarlo. Puedes comprar la extensión del Car Refresh Plus de un reemplazo por un año de Mavic 2, pero sin dron para reemplazo, ya que dejaron algún tiempo de fabricar el Mavic 2. No me querían confirmar la disponibilidad de estas unidades porque sencilla y claramente porque no tienen Mavic 2 fabricados ya algún tiempo. Y por lo visto no fabricarán más según como me dijo postventa anteriormente. Al ver tal cosa, pues les pedí algún link o documento roadmap de DJI para ver si había alguna manera de validar bien la descontinuidad del Mavic Air 2, y lo que hicieron fue transferirme a otro departamento que en la verdad nunca supe cuál era. O sea, pasé a 3 departamentos distintos de DJI con este misterio de que si está o no descontinuado el Mavic 2. El tema ya con este último departamento de DJI era que tenía incertidumbres y no tenía confianza de querer extender un Car Refresh Plus para reemplazo del Mavic Air 2 que está disponible aún hacerlo a pesar de que dejaron de fabricar el Mavic Air 2. Aquí hay un tema que pienso que fue mi caso y es lo siguiente: dejaron de fabricar el Mavic Air 2 al poco tiempo de comprarlo con Car Refresh de reemplazo, que fue en junio de 2022, y que ahora quiero extender dicho Car Refresh de 2023 a 2024, pero si llegara a usar este Car Refresh para reemplazo por alguna situación que lo medita, no hay drones Mavic Air 2 nuevos fabricados porque evidentemente refabricado o usado no me van a dar como reemplazo. Pues al final mi caso fue escalado a los superiores porque entendían mi punto de vista. Sería contactado entre 1 y 2 días comerciales para resolver esta situación o esclarecer mi duda y desconfianza. Pedí que el contacto solo fuera por correo electrónico únicamente, ya que por escrito como que las palabras son más bonitas y el viento no se los lleva. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Te estaré actualizando luego esto porque sé que muchos están en mi misma situación de incerteza o que quieran saber por qué quien tenga simplemente el Mavic Air 2 o solo quiere saber para un futuro con estos drones recientes y de cómo DJI maneja sus consumidores. Y aquí está el punto: los drones recientes en estos últimos tiempos DJI quiere o está haciendo como Apple con sus teléfonos iPhone, que sacan modelos o versiones prácticamente en menos de un año, cuando anteriormente hacían el lanzamiento del nuevo producto a más de un año o hasta a los 2 años si no me equivoco. Tus comentarios abajo. En este caso es con el DJI Mavic 2, que aunque no está oficial la descontinuidad de este dron, pues es evidente que sí lo está por las circunstancias que se están presentando. Y aquí nuevamente digo la falta de lealtad de DJI ante sus consumidores, porque si no fuéramos tan consumistas, de seguro ni Apple ni DJI estarían haciendo lo que están haciendo, sacando nuevos productos en cortos plazos de tiempo. Marketing cada vez más agresivo y hasta manipulan de cierta manera, como por ejemplo en mi caso, que compré un dron a un precio súper bajísimo, y si es lo que pienso, pues lo que hicieron fue venderlo mucho más barato para salir de este stock que le quedaba del Mavic Air 2 y enfocarse, como me dijeron, de fabricar el Mavic Air 2S, el Mini 3, el Mini 3 Pro, el Mavic 3,
que son los más recientes. Este video es como reflexión. Si compraste un dron de JI, siempre exige explicaciones razonables y no te quedes con lo que te dicen de primero. En mi caso, quiero extender un Carrefresh Plus de reemplazo que está disponible aún, pero no tienen y no están fabricando el Mavic 2 por lo que te dije anteriormente. ¿Qué va a pasar entonces si aplica el Carrefresh sin dron de reemplazo existente? ¿Cuáles son las condiciones ahora de un Carrefresh con reemplazo de un dron que prácticamente está descontinuado sin existencia? Esas son las preguntas que me hago y que posiblemente tendré algún tipo de respuesta por parte de JI. Atento a mis próximos videos. Tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels, y para quien no lo sepa, mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.